Vacío del ser humano. Hay una enorme necesidad en la vida del hombre. El ser humano siempre busca alcanzar sus metas, sus propósitos, y siempre quiere lograr más allá de lo que ha alcanzado hasta este momento. Si en algún momento has sentido la necesidad de tener una casa, cuando la alcanzas, cuando ves esa edificación, dices, pues ya la tengo, pero aún así no me siento satisfecho, quiero más. Y quizá trabajas muy duro, le echas muchas ganas y dices, ahora quiero tener una cuenta bancaria, quiero tener un automóvil, y quizá lo logras, y el Señor en su misericordia te otorga esas bendiciones materiales, pero una vez que las tienes, dices, todavía me siento vacío, me hace falta algo, nada me llena, nada me satisface. Y así constantemente, ¿verdad? El hombre va buscando encontrar, llenar ese vacío en su corazón. El tema que hoy vamos a estudiar se titula El vacío del ser humano. Y una vez que alcanza, ¿verdad?, aquellas cosas, aún así no se siente satisfecho, se siente inconforme. Llega el momento en que entra en depresión y busca otras opciones y dice, voy a buscar la forma de poder lograr llenar este enorme vacío que siento en mi vida, y busca en una religión y busca en otra. Y cuando se integra, ¿verdad?, en esa religión, al principio parece que todo va bien, pero después se da cuenta que aún y con todo, haber logrado en lo material y querer alcanzar la llenura en su vida en cuestión espiritual, aún se siente vacío. Aún se siente que hay un enorme hueco que nadie puede llenar. Todo ser humano busca alcanzar el éxito. Incluso desde niños, ¿verdad? Los niños desean el mejor juguete este 6 de enero. Y escriben sus cartitas y hacen sus pedidos y desean que todo lo que ellos pidieron se los traigan. Algunos deseos son concedidos, otros no, otros a medias, y al fin y al cabo, como niños, se conforman con lo que les han traído. Pero el año que viene ese juguete ya no le satisfará. Él desea algo mejor, un celular, un aparato electrónico, un videojuego, etc. Los adolescentes quieren conocer y experimentar cosas. Quizá tener una novia, un novio, el más guapo o guapa para presumir. Después de un tiempo se aburren uno del otro y buscan otras emociones. Es un deseo insatisfecho. Preguntas sin respuesta, como ¿por qué siento esta soledad? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento solo? Porque aún teniendo a los que amo a mi lado,
aún así no soy feliz. Los jóvenes buscan terminar una carrera y al terminar la carrera encontrar un buen trabajo, formalizar quizá un noviazgo, casarse, tener hijos y lo que todo ser humano desea, ser felices. Comprar una casa nueva, tener un automóvil, quizá si lo logra y obtiene todo lo que deseó, al final se da cuenta que nada de eso lo llena. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido así. A pesar de que tienes a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tu familia, tienes un buen trabajo, no te hace falta nada, pero llega un momento en el que dices, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Acaso esto me satisface? ¿Acaso esto me llena? Y llega un momento en que esa persona se deprime, se siente solo, se siente vacío. Algo le falta en su vida. Pero aún no ha encontrado la respuesta. Aún no sabe qué es eso que no ha podido llenar ese hueco en su vida. Tampoco significa que alcanzar el éxito en la vida sea malo, siempre y cuando lo hayas logrado por tus esfuerzos y trabajo. Dios no está peleado con el dinero, ni con las riquezas, ni con el bienestar de las personas, pero el problema en el ser humano, el problema en la humanidad es que creen que lograr el éxito en todas las cosas que tienen que ver con lo material es sinónimo de felicidad. Y no es así. El ser humano puede tener todo lo que desee en la vida y ser el más desdichado, ser el más pobre y el más miserable. La realidad es que todo lo anterior no tiene sentido. Todo lo que hemos mencionado, y podríamos argumentar en muchas cosas más, no tiene sentido sin Cristo. El hombre piensa que lograr alcanzar sus metas, sus propósitos, le traerá satisfacción. Entre comillas, podemos decir que sí, pero al final se da cuenta que hay algo que hace falta en su vida, y ese algo se llama Jesucristo. Aleluya. El verdadero sentido del ser realmente feliz y dichoso no radica en el dinero ni en los bienes materiales, no radica en tener una familia perfecta, una hermosa esposa, unos hijos adorables. La verdadera paz, gozo, dicha, felicidad se encuentran en tener a Cristo en el corazón. Podemos pasarnos toda una vida y vivir en soledad, vivir en desdicha, vivir en depresión, sentirse miserable porque no le hemos dado la oportunidad al que quiere darnos paz, gozo, felicidad, tranquilidad en nuestras vidas. Conocerlo de manera personal, el hecho de que tú te esfuerces en leer su palabra, el congregarte continuamente y orar primero por tu necesidad espiritual,
ponerlo a Él en primer lugar en tu vida, es lo único que podrá darte esa llenura en tu corazón. Si tú lees en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 al 10, quiero que por favor pongas mucha atención a lo que nos dice la Escritura en esta parte de la palabra. Pon atención, por favor. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, deposita en Él toda tu confianza. Y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, en lo que tú consideras que es bueno para tu vida. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él hará que tu vida tenga otro sentido de existencia. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, no digas, es que yo considero que las cosas son así y nadie me va a sacar de esta condición de vida. Por eso dice, no consideres que tú, en tu opinión, eres muy responsable, muy sabio, sino que dice, teme a Jehová y apártate del mal. Apartarse del mal es dejar todo lo que el Espíritu de Dios y su palabra te dice que no es bueno para tu vida, porque eso está trayendo consecuencias trágicas para ti. Amén. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Miren que el depositar nuestras vidas en Dios y dejarle a Él todas nuestras cargas es como si nos quitaran un gran peso de nuestra vida y hasta dejamos de sentir esos malestares aquí en la nuca. Hermanos, que sin llevar cosas físicas, muchas veces te sientes agobiado y dices, me duele esta parte y no encuentro consuelo de ninguna manera, en ninguna postura. Pero cuando tú te humillas delante del Señor, inclinas tu rostro, porque muchas veces nos hacemos de una cerviz dura, de una cerviz en la que el Señor pone tu mano sobre tu cabeza y te dice, humíllate, y tú dices, no, ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero, así como yo considero así es correcto, y no sabes que el endurecer tu cerviz te está trayendo consecuencias. No tan solo en tu vida física, porque está demostrado a través de la ciencia que el guardar tantas cosas en tu vida y en tu corazón, en tu edad, conforme vayas avanzando en tu vida, te traerá como consecuencia enfermedades. Por eso dice la palabra, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fortalecimiento en tu vida, no tan solo espiritual, sino física. Hay un testimonio de un joven que fue concebido dentro de la prostitución. Este niño creció y cuando él se convirtió en un adolescente, en un joven, se enteró de que su madre ejercía la prostitución. Él se llenó de amargura, se llenó de resentimiento, de vergüenza, de saber que su madre trabajaba de esa manera para sostenerlo a él. Y él se apartó y se fue y se perdió,
Pero toda esta situación en su vida lo hizo que quizá, ¿verdad?, abriera puertas en su vida y entraron demonios en su ser, en su vida, que le provocaron una encorvatura en su cuerpo y empezó a vivir encorvado. Eso significa cuando el diablo te hace su esclavo a causa de las condiciones de vida que tú no puedes dejar. Y le trajo como consecuencia no tan solo la amargura, remordimiento, temores, vergüenza, humillación, sino enfermedad física, y el joven caminaba encorvado. Esto es algo real, esto no es un cuento, esto es algo que sucedió. Esta mujer, por la misericordia de Dios, alguien le habla del Evangelio y estando muy enferma en el hospital, manda a llamar a su hijo para pedirle perdón. Y el joven no quería ir. Alguien le avisó y le dijo: tu madre está muy enferma en el hospital. Y él dijo: no quiero ir a ver esa mujer que me ha traído tanta vergüenza y tanta deshonra. La mujer mandó a hacer unos pequeños escritos y le pidió a algunas personas que las pegaran en las esquinas de los postes, en las calles. Y él un día, caminando encorvado, se incorporó y miró y vio ese letrero en el que su madre le suplicaba que la fuera a ver en el hospital porque le quería pedir perdón a él. El joven se constriñó en su corazón, se humilló un poquito y fue a ver a su madre en el hospital. Y ahí la encontró postrada. Y esa mujer arrepentida le dijo: hijo, sé perfectamente que no he sido una buena madre para ti, que te concebí en medio del pecado, de la maldad y de la condición de vida que me tocó vivir. Pero quiero decirte una cosa, que Jesucristo llegó a mi vida y Él me cambió y Él me transformó y me hizo una nueva criatura. Y yo te he mandado a llamar para decirte que mi vida ya es totalmente diferente, que ya no ejerzo esa condición de vida que yo había llevado durante tantos años. Quiero que me perdones así como Cristo me ha perdonado. El joven humilló su corazón, abrazó a su madre y lloró amargamente ahí en su lecho. El joven le dijo: madre, perdóname tú a mí por haberte guardado tanto rencor, tanto resentimiento, sin saber por qué causas tú llegaste a esa condición de vida en la cual tuviste que vivir durante muchos años. Pero te perdono, madre. Y también te pido que me perdones tú a mí por haber tenido tanto odio y resentimiento en contra tuya. Cuando ese joven se incorporó, la enfermedad de la curvatura que tenía en su cuerpo
se había ido. No tan solo Dios lo hizo libre de su amargura, sino de su enfermedad. Porque Dios hace libre al ser humano. Cuando tú logras perdonar, no tan solo Jesucristo perdona tus pecados, sino también te libera del yugo de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Ese joven fue libre y se pudo incorporar y volvió a llevar una vida normal al lado de su madre. ¿Por qué? Porque pudo perdonar. Jesucristo en la cruz pagó el precio por cada mujer que ejerce la prostitución allá afuera. Cuando esa mujer viene a las plantas de Cristo y se humilla delante de Él, Jesucristo perdona. Cuando el criminal más sanguinario escucha la palabra de Dios y de corazón se arrepiente y viene a las plantas de Cristo y le dice: Señor Jesús, perdóname mis pecados, Jesucristo perdona. Jesucristo lo hace libre. Jesucristo, cuando tocaba a las personas, antes de sanarlas, primero les decía: hijo, tus pecados te son perdonados. Hay algo importante en la vida del ser humano, que Jesucristo no puede obrar en tu vida si antes no hace a un lado el pecado. Es el pecado el que obstaculiza, es el pecado el que provoca una división, una separación entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios, como lo quieras tú ver o interpretar. Pero es el pecado el que levanta una tremenda muralla por la cual tú no puedes tener acceso a Dios. Pero cuando Cristo viene y quita esa muralla de pecado en tu vida, Él te toca y te dice: tus pecados te son perdonados. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre. Jesucristo nos ha llamado a libertad, no para vivir en esclavitud, no para vivir en remordimientos de conciencia, no para que tú algún día te quieras arrepentir cuando ya no hay remedio, cuando ya no hay esperanza. La esperanza es ahora en vida. Jesucristo perdonó nuestras iniquidades. Haz una retrospectiva en tu vida y date cuenta de todas las cosas malas que tú has hecho y que no has ofendido ni a tu madre ni a tu padre, sino a Dios solamente. Y Él murió en la cruz y Él miró tu condición de vida y Él murió con los brazos abiertos para que todo aquel que viene a Él no sea despreciado, sino abrazado por Él, de tal manera que te puedas sentir libre. Aleluya. Dichoso. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cuando una persona decide ser libre, cuando una persona decide recibir a Cristo en su corazón, realmente su vida comienza a tener verdadero sentido. Gloria a Dios. Yo nací en una familia cristiana. Pero ser parte de una familia cristiana no me garantizaba la felicidad. Si pusieron atención a lo que dije, ¿verdad? Mi experiencia como persona, como ser humano, es que en mi niñez, conforme fui creciendo, empecé a tener conocimiento de conciencia, conocimiento de causa. Y muchas veces, de las pocas ocasiones en que vi a mi padre predicar, la palabra que él predicó quedó sembrada en mi corazón. Y una ocasión él dijo: no por el hecho de que yo sea un predicador, con eso mis hijos tengan garantizada la salvación, porque la salvación es personal.
Y eso se quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Y yo, conforme fui creciendo, empecé a experimentar soledad. Yo estaba rodeado de mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, comíamos juntos, pero había ocasiones en que yo no podía entender por qué me sentía deprimido, por qué me sentía solo, porque muchas veces sentía un tremendo vacío que no hallaba yo cómo explicar esa situación de vida en mí. De tal manera que yo me encerraba en la recámara y allí me acostaba y empezaba a llorar porque yo sentía que algo me hacía falta. Yo podría decir, mi padre predica la palabra, mi madre está con nosotros, somos una familia no perfecta, pero vamos con la ayuda de Dios en el camino. Pero el Espíritu Santo empezó a obrar en mí de tal manera que nunca me dejó en paz hasta que yo tomé la decisión de entregar mi vida a Cristo. Y cuando yo entregué mi vida a Cristo, pónganme atención por favor, no se me distraigan. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, mi vida cambió. Y esa soledad, esa depresión en la que yo entraba, yo veo aquí jóvenes, señoritas, y yo no sé si alguna vez tú te has sentido así, pero yo creo que cada uno de nosotros como seres humanos hemos experimentado esa situación en la que no encuentras por qué muchas veces te sientes solo, vacío, sin sentido. La palabra vacío significa una vida sin sentido, una vida sin propósito. Mi vida no tenía sentido, mi vida no tenía propósito. Un día me quise quitar la vida. Y el diablo me taladraba la mente y me decía, ve y arrójate a las vías del tren, ahí acabe tu vida para siempre. Y salí de la casa y me fui a las vías del tren y caminé por las vías del tren. Y había alguien que me decía, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios siempre estará vigente en nuestras vidas. Había alguien que me impulsaba y era el diablo en mí, que me decía, no, tu vida no tiene sentido, no tienes razón de vivir. ¿Para qué vives? Entonces acaba con tu vida para siempre. Me quería llevar al infierno, pero el Espíritu Santo, la palabra de Dios, estaba allí constantemente y me hizo regresar a casa. Me humillé delante de Él y le dije, Señor, ayúdame, ayúdame. No sé qué siento, no sé qué me pasa, pero solo tú me entiendes. Y ahí derramé mis lágrimas y mojé y dejé un charco de lágrimas ahí en el piso. Y cuando me levanté de ahí, tomé la decisión y dije, voy a entregar mi vida al Señor. Y cuando yo entregué mi vida al Señor, Él vino a mí y me hizo sentir la llenura de su presencia. Jamás de los jamases en mi vida, desde que yo tomé esa decisión, me he vuelto a sentir así. Jamás he vuelto a sentir soledad. Jamás he vuelto a sentir esa situación en la que dices, ¿por qué me siento solo si estoy rodeado de todos los que me aman? Ahí te das cuenta que tu familia, que tu esposa, tus hijos o tus padres, tus hermanos, el hecho de que estés rodeado de ellos no implica que tú seas feliz. El único que te puede dar felicidad, gozo, tranquilidad, paz en tu corazón se llama Jesucristo. Cuando Él viene al corazón del hombre, todo es transformado. Dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Solo la palabra de Dios y su presencia nos garantiza tener dicha, hermanos. ¿Saben qué significa ser dichosos? Ser felices.
He aquí algunos consejos bíblicos que yo quiero que tú los anotes. El Salmo 42, versículo del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hace una aseveración, que así como ese animalito, ese venado, busca las corrientes de aguas para refrescar y saciar su sed, así el alma del ser humano, como ese ciervo que se desplaza en el campo buscando aguas tranquilas, aguas cristalinas, aguas refrescantes para satisfacer su sed, así el alma clama a Dios por su salvación. Aleluya. Y dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Aleluya. Y después hace una pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo tú vendrás a las plantas de Cristo, viviendo en esa condición de vida en la que tú te encuentras, y le dirás: Señor, refresca mi alma? Vean lo que nos declara la palabra, hermanos. Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8, declara que el hombre sin Dios está maldito. Jeremías, avancemos unos cuantos libros hacia adelante. Capítulo 17. Versículos 5 al 8. Quiero que por favor pongan mucha atención a lo que declara la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Dice maldito. Y hay otra parte de la Biblia donde dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Pero aquí dice: maldito el hombre que confía también en el hombre y pone carne por su brazo. O sea, que confía en sus propias fuerzas, y su corazón se aparta del Dios vivo. Si tú has leído el Salmo 1, vas a encontrar que también se encuentra esta porción bíblica donde dice: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Y cómo se siente el ser humano, el alma del ser humano apartado de Dios? ¿No te sientes vacío? ¿No te sientes seco? ¿No te sientes insatisfecha? Pero en el versículo 7 asevera diciendo: bendito el varón que confía en Jehová. Bendito. Primero declara: maldito todo aquel que confía en el hombre y todo aquel que confía en sus propias fuerzas. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aleluya. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Has visto tú un árbol seco en tiempo de sequía, cuando está junto a un arroyo y todo el tiempo, los 365 días del año, está tomando del líquido vital y su tronco
¿verdad?, fortalecido y sus ramas verdes. No dice aquí que será como árbol plantado junto a las aguas. ¿Y quién es el agua vital en nuestra vida? Que junto a la corriente echará sus raíces, o sea, se arraigará, se profundizará y no verá cuando viene el calor, o sea, no se preocupará de los problemas y necesidades, sino que su hoja estará verde, o sea, siempre estará confiando en su Dios. En el año de sequía, en los problemas, en las angustias y tribulaciones, no tendrá por qué afligirse ni fatigarse, ni dejará de dar su fruto. Porque tú ni yo dependemos de las circunstancias, tú y yo dependemos de Dios. Aleluya. Por eso la palabra del Señor, hermanos, tiene que ser verdaderamente significativa en nuestras vidas. Tiene que tener verdadero sentido. Tienes que aplicarla en tu vida. Tienes que creerle a Dios. Proverbios 28:14. El hombre que teme a Dios es bienaventurado. Anoten esas porciones bíblicas. Gloria al Señor. Dice la palabra: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Aquí la palabra del Señor te está diciendo: no confíes en tus criterios y en lo que tú piensas o en lo que tú consideras que es bueno. Porque el que endurece su corazón, ¿qué dice? Caerá en la desgracia. Y cada ser humano que endurece el corazón para no doblegarse delante de Dios y decirle: Señor, solamente tú puedes cambiar mi vida, solamente tú le puedes dar un sentido de opuesto de 180 grados. Que si antes era yo esto, ahora soy una persona totalmente diferente. La palabra arrepentimiento significa, y viene del original griego, que significa cambio de vida. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, y está precisamente adelante de Proverbios, y es el último capítulo del libro, en el que la palabra del Señor nos dice así: el fin de todo el discurso oído es este. O sea, la conclusión de todo lo que nos dice la palabra de Dios es que temas a Dios y que guardes sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que guardes sus mandamientos, que temas a Dios, porque todo esto es la conclusión de todo lo que hemos venido hablando. Porque esto es el todo del hombre. Habla en la totalidad absoluta. Habla del sentido que verdaderamente toma la vida del hombre cuando pone a Dios en su vida como prioridad. ¿Glorificamos a Dios, hermanos? También no significa, y con esto concluyo, que ser cristiano, cuando tú vienes a Él, es que tú estés exento de problemas.
Muchas veces parece ser que cuando tú entregas tu vida al Señor, parece que los problemas te abruman y se te amontonan todos. Pero la palabra de Dios nos enseña a soportar pruebas y luchas y aún así tener verdadera paz, dicha y felicidad. ¿Cuántos creen en esta palabra? Yo les estaría diciendo la mentira si cuando tú vienes a Cristo pienses tú que todo va a ser miel sobre hojuelas. Sí, ciertamente la palabra del Señor dice que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, pero Él también permite que vengan pruebas, luchas, aflicciones a nuestra vida, porque Él nos quiere formar. Él quiere reeducarnos. Tú vienes con una educación secular de lo que aprendiste de tus ancestros y creciste con esa temática de vida, pero Él quiere reeducarte a ti para que aprendas no a depender de tu familia, de tu trabajo, de las circunstancias, sino a depender de Él, porque Él te guardará. Amén, gloria a Dios. Él te guardará, no importando la situación por la cual estés atravesando. Amén, gloria a Dios sea el Señor. Si tú lees en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos del 6 al 7, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos. O sea, que los afanes y las preocupaciones de esta vida no sean causa para que tú declines en tu confianza en Dios, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, cuando te encuentras afligido, cuando te encuentras angustiado, tú vas y te postras delante de Él en tu recámara y allí invocas el nombre de tu Dios. Aleluya. Y en el versículo 7 dice: y la paz de Dios, aleluya, Gloria a Dios. que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Significa que tú podrás tener tranquilidad en medio de la aflicción. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque no estás confiando en las cosas que tú estás mirando, sino en las que no se ven, porque Él está obrando de maneras maravillosas, gloriosas, misteriosas, que tú no puedes percibir, pero que Él está obrando para bien en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 15, está delante de Filipenses, hermanos, en el capítulo 3, versículo 15, dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es que, hermanos, Dios tiene que gobernar nuestras vidas, no nosotros gobernarnos a nosotros mismos, porque el ser humano se equivoca. Pero cuando Él toma el control de nuestras vidas, dice aquí: y la paz de Dios, es que Él solamente te puede dar paz, aleluya, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y agradécele a Él en las buenas y en las malas. Amén, gloria a Dios. Tú no le puedes agradecer a Dios solamente cuando te está yendo bien. Tienes que ser agradecido cuando las circunstancias son adversas en tu vida. Y muchas veces no le encuentras sentido del por qué estás pasando esa situación, pero Él está al pendiente de tu vida y Él no te dejará ni te desamparará, sino que Él estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Aleluya.
Mateo capítulo 28, últimos versículos de San Mateo en el capítulo 28. Después de que Él resucitó de entre los muertos, declaró estas palabras. Aleluya. Estas palabras justas y verdaderas de Dios, el mundo jamás te las va a garantizar. El mundo jamás te va a poder alentar de esta manera, porque el mundo no conoce este camino. Solo Jesús te garantiza que su palabra es fiel y verdadera. Amén, gloria a Cristo, aleluya. Entonces, lo que Dios quiere es que tú no te afanes constantemente por lo que has de comer o vestir el día de mañana, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Aleluya. No te desesperes, no te aflijas, porque Él suplirá tu necesidad. Amén, gloria a Dios. Y no te afanes con hacer cosas, ¿verdad?, que ciertamente muchas veces como seres humanos, el ser humano puede desear. Y el desear una casa, el desear tener un buen trabajo, un buen sueldo, no es malo. El tener una familia, una esposa hermosa, unos hijos maravillosos, no es malo. El tener bienes materiales no es malo. Lo que Dios no quiere en tu vida es que te vuelvas un idólatra de las cosas materiales, sino que esa venga a ser algo secundario y tu prioridad sea Él. Bendito sea el nombre del Señor. Para que así, aunque tengas bienes y puedas acaudalar muchas cosas, puedes decir: Señor, la plenitud de mi gozo está en ti, y gracias por todo lo que tú me has dado. Aleluya. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Y jamás te podrás sentir vacío, porque tú has llenado ese hueco que ni el dinero, ni la familia, ni una casa, ni nada material puede llenar y encajar exactamente, porque Él es el que tiene la forma exacta en ese rompecabezas de tu vida, que viene a encajar precisamente para completar lo que a ti te hace falta. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Inclina tu rostro, ponte de pie en esta hora. Padre bendito, gracias te damos por este primer domingo de este mes, en el que con regocijo hemos venido delante de ti para agradecerte, bendito Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Ciertamente han habido pruebas, luchas, tribulaciones, y de todas ellas el Señor te ha guardado. Y si aún estás pasando por ese proceso, glorifica al Señor y dile: Señor, gracias, porque yo sé que tú eres mi amparo y mi fortaleza, y que voy agarrado de tu mano, voy afianzado de tu mano. Aunque estoy en medio de la tempestad, así como Pedro y los discípulos estaban en medio de la tempestad y clamaron a ti, y tú respondiste y hiciste una gran bonanza, una gran quietud en los vientos y en las olas. Tú darás paz y tranquilidad a todos aquellos que claman a ti, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque no nos has
abandonado, porque no nos has dejado, porque, Señor, has estado en los momentos más críticos. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Yo te invito a que levantes tus manos y le agradezcas a Dios. Y dile: gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Cristo, por permitirnos, Dios mío, estar aquí en tu casa, glorificando tu nombre, exaltando tu nombre, alabando tu nombre, Señor, y agradecidos porque tú nos has guardado, porque tú has tenido piedad de nosotros. Aleluya. Gracias por este puñado de almas, mi Señor. Gracias por sus vidas. Gracias porque, Señor, tu palabra sé que no volverá vacía, sino que será una semilla preciosa que cae en buena tierra y dará su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias a Dios.